Buenas tardes. En los próximos minutos voy a analizar un poco la curva de aprendizaje que yo he tenido en la cirugía endoscópica y, bueno, analizaremos un poco las complicaciones, cómo las hemos resuelto y unos pequeños, digamos, recomendaciones sobre esto. Vamos a hablar entonces de las complicaciones y recomendaciones de la curva de aprendizaje de la cirugía endoscópica. Aquí lo importante que hay que denotar que esto es una curva de aprendizaje sin acompañamiento. Las curvas de aprendizaje con acompañamiento son diferentes, esta es sin acompañamiento y por eso, digamos, hay ciertas características que vamos a ver. En líneas generales, yo creo que la cirugía endoscópica arrancó en Venezuela muy tarde. Nosotros comenzamos hace más o menos 3 años la cirugía endoscópica y todo lo que viene en azul son países donde ya se hace cirugía endoscópica. Faltaba Bolivia, Venezuela, Guyana, bueno, no sé. Pero hay países como Colombia y México donde la cirugía endoscópica lleva más de 15, 20 años. Entonces, creo que llegamos tarde, pero afortunadamente ya, digamos, se está haciendo experiencia de este tipo de cirugía. Mi primera cirugía fue en enero del 23. La experiencia que yo voy a comentar es solamente de clínicas privadas, en el Grupo Médico Santa Paula y en el Urológico San Román. No tenemos, digamos, la experiencia hospitalaria que tiene un volumen mayor. En la curva, digamos, de aprendizaje, desde que comenzamos con la cirugía abierta, el famoso Matrix, el Mini Open, la cirugía tubular, todo fue como una curva más o menos, digamos, no tan complicada. Pero el salto a la cirugía endoscópica es importante. ¿Qué implica esto? Oye, que es una curva larga, lenta, tediosa, mucho entrenamiento. Entonces, por eso creo que mucha gente a veces desiste a esto porque no es fácil. Y como tú comentaste, si lo estoy haciendo tubular y me va bien, ¿por qué voy a saltar aquí? En tu comentario que hiciste hace poco, yo hago muchísimo tubular, de hecho he hecho tubular toda mi vida y aquí arranqué con la endoscopia. Lo que sí te puedo decir que la endoscopia con la cirugía tubular me ha hecho mejor cirujano tubular, porque la anatomía que aprendemos con la endoscopia es diferente. Entonces, digamos, mejoras un poco la cirugía tubular. Pero la discusión que es mejor y que es peor todavía no existe. En Venezuela, bueno, los sistemas que usamos, yo he usado Eliquence, RigoSpan, Maximum Spine no lo he usado. Y lo que vamos a hablar es de enero del 23 hasta abril del 25. Hemos hecho hasta ahorita 51 casos, 2 no los metí porque lo hice la semana pasada, pero 49 casos los tenemos todos registrados. Hemos hecho más casos femeninos que masculinos. Básicamente hemos usado el equipo de Rigo y de Eliquence. Los hemos hecho todo con anestesia general, aunque la realización transforaminal con anestesia local y sedación es muy popular. En relación a las patologías que hemos hecho, bueno, básicamente el 75% son todas hernias discales. Hemos hecho 4 quistes sinoviales. Creo que esta patología es buenísima para la cirugía endoscópica por el mínimo maltrato que se le hace a la faceta. Hemos hecho canales estrechos, muy pocos, solo 3, porque el equipamiento de endoscópico interlaminar realmente no está hecho para estenosis. Entonces, ahorita ya tenemos el endoscopio estenosis, vamos a comenzar a hacer casos importantes de estenosis. Tenemos 2 hernias cervicales por vía posterior, que es el video que tenemos aquí, y es el keyhole por vía posterior. Creo que esta es una de las grandes ventajas sobre el tubular. El tubular finalmente por vía posterior sigue siendo traumático. Oye, el endoscopio por vía posterior cervical creo que es una de las mejores indicaciones. Hemos hecho 2 risotomías facetarias. El doctor, que fue el video que hicimos, se habló un poco de eso. Hay estudios actuales donde las mejorías son más prolongadas con la risotomía facetaria. Y es un procedimiento interesante que es bueno para arrancar a hacerlo porque es sencillo. Entonces es un procedimiento que uno puede comenzar a hacer como en los primeros casos iniciales. Hemos hecho un caso de cirugía torácica. En relación a las hernias discales, hicimos 25, de los cuales 2 fueron cervicales, todos por vía interlaminar, y hemos hecho 15 foraminales, de los cuales 1 fue torácico.
Esta relación de más interlaminar sobre foraminal, bueno, los interlaminares realmente son, creo que un poquito más sencillos para nosotros de aprender, porque eso es lo que estamos acostumbrados a hacer. En relación a las hernias foraminales por vía transforaminal, hemos hecho 6 foraminales, 5 extraforaminales, paracentrales y 1 central. Yo creo que la indicación endoscópica de las hernias foraminales y extraforaminales es la más clara, digamos, por vía transforaminal, aunque tubular nuevamente se puede hacer sin ningún problema. En relación a la patología por año, el primer año hicimos solo, digamos, hernias discales. El segundo año comenzamos a hacer las estenosis, quistes sinoviales, la hernia torácica, y últimamente estamos haciendo la rizotomía facetaria. Básicamente, cuando tú incorporas el drilaje a tu cirugía endoscópica, se te amplían muchísimo las posibilidades de, ¿cómo se llama esto?, de indicaciones. En la curva de aprendizaje, ¿qué es lo que realmente se evalúa? Se evalúa la pericia del médico. ¿Cómo la evalúas? Hay muchísimos trabajos que se han hecho sobre la curva de aprendizaje en la cirugía endoscópica porque es compleja, y el tiempo es lo que más se utiliza. Entonces comenzamos a evaluar nuestro tiempo desde los casos iniciales y vemos que dividimos nuestro grupo en los primeros 20 casos y segundo en los segundos 29 casos. El tiempo, realmente, si agarramos todos los casos, vimos que no cambió, de hecho aumentó, con una P bajísima. Pero si vamos dividiendo los casos, los transforaminales bajó de 90 a 65 con una P no estadísticamente significativa, pero bastante buena, y los interlaminares realmente el tiempo aumentó. Si agarramos los interlaminales solo por hernia discal, también el tiempo no aumentó mucho. Entonces, en todos los trabajos te dicen que el tiempo va aumentando con la experiencia. En mi caso, se mantuvo igual o inclusive empeoró. Pero bueno, eso tiene sus razones, ya lo vamos a evaluar. Donde el tiempo, digamos, entre el grupo 1 y el grupo 2 fue realmente significativo, fue solamente en los abordajes transforaminales. Hay muchísima publicación sobre el tiempo en los primeros 10 casos, los segundos 10, los terceros 10, y vemos que siempre el tiempo va disminuyendo. En relación a el tiempo como evolución, se hizo una revisión sistemática donde prácticamente el tiempo fue lo evaluado en todos los casos y estadísticamente siempre va disminuyendo a medida que uno va teniendo mayor experiencia. La tasa de complicación no fue muy evaluado, el fracaso quirúrgico de 20 bajó a 10, y la evolución clínica, independientemente tengas casos de tu fase temprana y tardía, siempre son más o menos igual. Ahora, para mí, el tiempo tiene muchas debilidades. Una, el tiempo mide muchas cosas, no solamente mide la habilidad del cirujano, sino el anestesiólogo, el instrumentista, cómo se maneja todo en quirófano. Y segundo, el tiempo también varía mucho dependiendo de las indicaciones. No es lo mismo un quiste sinovial que una hernia sencilla. Entonces, el tiempo, si bien es lo que más se evalúa, no es lo más exacto. Hay una cosa que a mí me gusta que se evalúe, es el postoperatorio. Yo no hago tomografía, sino hago resonancia postoperatoria, porque ahí realmente puedes evaluar bien lo que hiciste. Hay una cosa que es el dural sac cross section area, que es la medida del área del saco dural preoperatorio y postoperatorio, y eso lo ves en la resonancia. Esa es una manera objetiva para uno ver qué tanto está haciendo, tan bien o no está haciendo su trabajo. En los casos endoscópicos iniciales, uno está drilando 2 horas, quita el ligamento, etc. Y cuando haces tu control postoperatorio no hiciste absolutamente nada. Pero para uno poder, digamos, evaluar eso de la manera más objetiva, se saca esta fórmula donde tú puedes sacar con la área inicial, con el área final, el porcentaje final de aquí vemos el porcentaje final de cuánto hiciste tu estenosis. Y eso para mí es algo fundamental que deberíamos hacer para evaluar cómo estamos haciendo nuestros casos. Yo en todos los casos trato de hacer siempre mi resonancia de control para ver esta sección de área. Esto es un caso de una quiste sinovial. Este paciente es un paciente de 46 años
con una enfermedad netamente radicular, no tenía, digamos, un dolor axial, ni tenía un dolor facetario. Estos son los buenos casos para hacerlo por vía endoscópica. El daño hacia la faceta es mínimo y puedes hacer una muy buena resección, digamos, una resección completa del quiste y hacer una descompresión. Este es un paciente que en una semana ya estaba prácticamente haciendo sus labores. En relación a este otro paciente con otro quiste sinovial, ven que el área inicial es 6, el área final, el área inicial 21, final 6, y aquí hay una mejoría de más del 200% de su área. Hay trabajos donde se han publicado que cuando tienes una mejoría del 50 al 70%, esos pacientes evolucionan muy bien. Entonces, esta medida creo que es importantísima para todos los casos. En caso de las conversiones, hemos tenido 5 casos. Conversiones es que finalmente en la cirugía pasamos a hacerlo tubular, en mi caso, o abierto. Hemos tenido 5 casos. Un caso fue una estenosis, fue una inadecuada descompresión. Ahí el aprendizaje fue que no hubo un dominio en ese momento todavía del instrumental. Otro caso fue un sangramiento incontrolable, una patología que no fue adecuada para el nivel de experiencia que yo tenía en ese momento. Una estenosis por enfermedad facetaria fue muy prolongado, me tomé 180 minutos solo hacer un solo lado, dije que lo iba a hacer tubular y en parte no era una patología adecuada por mi nivel de experiencia en ese momento y no contaba con el equipamiento adecuado, que hay un equipamiento especial para estenosis. Tuvimos una ruptura masiva de la dura madre, fue un accidente quirúrgico, y otra ruptura dural también fue accidente quirúrgico. Entonces, nuestras conversiones, un pequeño porcentaje fueron realmente accidentes o mala pericia quirúrgica endoscópica. La mayoría fueron, digamos, malas indicaciones por el nivel de experiencia que uno tiene. Este es uno de los casos que el paciente hizo una recidiva. Aquí ven la recidiva, se hizo un abordaje interlaminar. El abordaje transforaminal para estos casos es excelente, pero estos son casos para hacerlo con mucha experiencia. Yo me metí como unos primeros casos. Aquí pueden ver sangramiento, sangramiento, sangramiento. Tuve que parar el caso y irme por vía posterior. Este es otro caso de la ruptura masiva de dura madre en una muchacha, que eso fue con un dilatador. El dilatador entró por la ventana y rompió la dura. La dura se rompió de una manera bastante, irregular. Y bueno, estos casos son casos que hay que hacer conversión. Nos metimos con el Maxes y bueno, finalmente hicimos un pegamento y una sutura de la dura madre. En relación a las conversiones, nosotros tuvimos un 10%. Si revisamos la literatura, más que menos, es una cifra bastante bien. Hay cifras de 20% en los casos iniciales, 10%, 11%, así que ahí no estamos tan mal con la literatura. En relación a las complicaciones intraoperatorias, el sangramiento es la complicación, digamos, más frecuente. Puede ser epidural, controlable, puede ser de la musculatura, o bueno, tuvimos un solo caso de un sangramiento, digamos, incontrolable. Un 14% de sangramiento. Rupturas durales, yo sí tuve rupturas durales en mis casos. Tuvimos 5 casos, 10%, 2 en el grupo 1, 3 en el grupo 2, más en el grupo 2 porque aquí metimos los quistes sinoviales, y tuvimos un caso de una ruptura de la guía metálica. Ese caso de la ruptura de la guía metálica lo tenemos aquí. Cuando uno está atravesando el dilatador por vía transforaminal, la fascia muscular es muy fuerte a nivel abdominal. Entonces uno introduce a veces el dilatador y se te va el dilatador y en ese momento se rompe la guía. Ahí nos asustamos mucho porque, bueno, ¿cómo vas a sacar la guía en la mitad de la pared abdominal? Estuvimos 2 horas con el endoscopio y el fluoroscopio y conseguimos la punta y lo sacamos. Pero esto es una complicación que te dicen todos los libros y bueno, le pasa a uno a pesar de que ha leído mucho del tema. Se estudia muchísimo, esto es una revisión de 300 y pico de casos. Las rupturas durales son del 8%. La mayoría son por el uso de la tijera, que es el punch.
la disección y en menores casos por los grasper y por el drill. El uso de las tijeras es la principal, digamos, complicación. Hay una clasificación de rupturas durales coreana, donde se dividen en 3 tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 son solamente en el nervio, periféricas, la tipo 2 son ya en la caudequina y la tipo 3 son las periféricas. Afortunadamente, la mayoría, el 70%, son las tipo 2, donde se manejan en su mayoría por vía endoscópica. Solo las tipo 3, que son las de más de 1 centímetro, se manejan abiertas. Obviamente que en mi caso, mis rupturas, tuvo un caso que fue la tijera, lo corregí con el Tipcel, con Surgicel. La paciente no tuvo cefalea, tuvo una buena evolución. El segundo caso fue una 2B, fue también la tijera, fue un poquito más grande, e hice una conversión. Esto se pudo haber manejado endoscópico, pero uno se asusta en los primeros casos y uno dice, mira, no voy a correr riesgos. Un caso fue la 3B, fue con el dilatador, fue esta ruptura masiva, ahí hubo una conversión, por supuesto. Otro caso fue con tijera, fue también con conversión. Y uno de los últimos castes fue un quiste sinovial, que fueron rupturas pequeñas, tipo 2A y 1A, que se manejó con el Surgicel. Si uno revisa un poco, hay muchas publicaciones sobre cómo manejar las fístulas del líquido cefalorraquídeo. La cosa es que a veces se mezclan tanto los casos uniportales con biportales, y realmente lo que estamos haciendo nosotros es solamente uniportal. El Tachocil es una de las cosas que se usa en todos los trabajos revisados, que eso es una malla de fibrina con pega de fibrina. Eso no lo tenemos en Venezuela, por eso utilizamos el Tipcel, que es el Surgicel, digamos, más maleable. El Anastoclip se puede utilizar, son como unos clips que se pueden utilizar, pero esto se utiliza solamente para biportal, pero es excelente para tubular. La cosa es que son pinzas bastante costosas. Es un casito que estamos comiendo y nos mordimos directamente a la dura madre, fue uno de los primeros casos. Si vemos aquí, la ruptura es mínima porque es el grosor de la tijera. Esto uno lo pudiera inclusive dejar así y más nada, pero en este caso lo que tratamos de hacer es ponerle a eso, ¿cómo se llama?, un poquito de Surgicel. La colocación de Surgicel a veces no es fácil con la irrigación. Lo que hacemos es suspendemos la irrigación, y aquí estamos poniendo el Surgicel. Al suspender la irrigación lo puedes meter adentro, y una vez que él entra, él tapa, digamos, con la presión del líquido cefalorraquídeo, y bueno, y más o menos evolucionan bien. Este es otro caso donde hicimos un quiste sinovial. Aquí tenemos la ruptura central y esta es la ruptura periférica del nervio. En esta no hicimos absolutamente nada, y en la central pusimos el Tipcel y de verdad que no fue bien. En este caso, además, pusimos en la cánula de trabajo el Tipcel o el Surgicel y lo introducimos justamente en el sitio donde hicimos la descompresión. Ahí es medio peligroso esto porque te puedes meter el Surgicel dentro del canal de trabajo y hacer una estenosis nueva. Por eso hay que calcular bien la cánula de trabajo con el dilatador. En relación a las rupturas durares, ¿cuál es la recomendación? Saber usar bien la tijera. La tijera tiene una parte roma y esa es la parte que tienes que utilizar para perforar el ligamento amarillo. El ligamento amarillo superficial, que está ampliamente estudiado anatómicamente, hay una diferencia importante en su trabajo, tanto en el superficial como en el profundo. En el profundo hay que ir lentamente, en la parte superficial uno puede ir rápido y no va a pasar nada. En los casos que hay un poquito de estenosis en la ventana ósea, a veces desinsertar el ligamento amarillo en la lámina superior y en la lámina inferior te ayuda a traerte el ligamento digamos en bloque, y eso te ayuda a no tener que trabajar mucho sobre el ligamento y eventualmente romper la dura. La resección del ligamento amarillo en el borde interno de la SAP es importantísimo también para poder traértelo en bloque. Y una cosa que uno puede utilizar es ir reduciendo el ligamento amarillo con la coagulación. Va uno coagulando, él se va retrayendo, se pone más duro, es más fácil de traérselo en bloque.
Eso es lo que acaba de decir lo del ligamento, y no alarmarse. Al principio, las primeras rupturas, uno, oye, se ponía todo, pero las rupturas realmente de dura madre, si son pequeñas, no son mayor problema. En relación a nuestras complicaciones operatorias, posoperatorias, las disestesias realmente es lo más importante. Siempre se ven más en los abordajes transforaminales, en los interlaminares es mucho menor, pero tenemos un 30% de disestesia. La mayoría son transitorias, pero es un problema de la cirugía endoscópica transforaminal. En relación a las lesiones radiculares, tuvimos una lesión de la caudequina donde tuvimos la rotura esta masiva, tuvimos una lesión del L5, se recuperó, pero es básicamente el L5. Sabemos que el L5 por su estructura, digamos, su salida muy horizontalizada, es una raíz muy sensible, y tuvimos una lesión de la L5. Tuvimos una disquitis, un hematoma epidural, 2 descompresiones incompletas que ameritó hacer una segunda intervención tubular. Este es el caso, un caso de hematoma epidural. Hicimos quiste sinovial, el paciente hizo este hematoma epidural. Cuando los hematomas epidurales no producen déficit neurológico, yo no los reintervengo, producen dolor, pero ellos se absorben aproximadamente entre mes y medio, y eso, digamos, lo que hay que darle es medicación para el dolor al paciente. Aquí podemos ver cómo, si hacemos una revisión de la literatura y lo comparo con mi serie, veo que tengo un, digamos, mayor número de complicaciones, 7 contra 20. Si incluyo las disestesias, llego a 51. Yo creo que un poco la diferencia es porque la experiencia mía es sin acompañamiento. Entre las fases iniciales y tardías, la complicación de 5 baja 2, yo la tenía de 30 y pico a 17. Y las complicaciones generales básicamente han sido las mismas. En relación a las reherniaciones, nosotros podemos tener que, en mi caso hubo solo 2 casos de reherniación, y la reintervención tubular tardía la tuve que hacer en 4 casos. Uno por una descompresión incompleta, otra por disquitis, otra por una hernia central muy mal hecha, por cierto, y otra por una hernia discal de reherniación. Las reherniaciones en líneas generales son de un 3 y está reportado hasta un 20%. Este es un caso terrible. Hice una hernia discal central y la hice por vía transforaminal, porque tenía un espacio pequeño, y las hernias centrales por vía transforaminal, si tienes el foramen amplio, es una muy buena indicación. Hice la cirugía, saqué mucho disco, y nuevamente siempre hay que hacer la resonancia de control. Miren, la hernia exactamente igual. Bueno, estos son casos que frustran un poquito, pero esto es una buena enseñanza para saber trabajar dentro del canal en los casos transforaminales. Por supuesto lo hicimos tubular posteriormente. Si analizo un poco la satisfacción de mis pacientes con la cirugía endoscópica, es bastante buena. 80% sí se operarían nuevamente, probablemente un 20%, y 2 casitos que uno con seguridad que no y otro que no estaría seguro. Pero a pesar de que es una experiencia sin acompañamiento, oye, los resultados son bastante buenos. En la curva de aprendizaje, esta es la curva de, ¿cómo se llama?, de la cirugía endoscópica, larga y lenta, no es rápida, y eso es lo que hay que asumir con esto. ¿Cuál es el punto de corte donde podemos sentirnos ya aptos, digamos, en la cirugía? Hay muchísimos trabajos publicados, puede ir desde 10 hasta 80 casos, pero hay una cifra mágica que yo creo que, digamos, todo el mundo dice que son 20 casos. En relación a si uno tiene que hacer la curva de aprendizaje con acompañamiento o sin acompañamiento, hay muchísima también trabajo de eso. Este es uno de los trabajos. Por ejemplo, hay un cirujano sin acompañamiento que se tomó 53 casos para sentirse cómodo, con acompañamiento 23 casos. Entonces, el acompañamiento definitivamente es recomendable. Entonces, recomendaciones generales finales es, número 1, seleccionar bien los casos. Yo creo que ese es el secreto de la curva de aprendizaje en la cirugía endoscópica.
El primer año hice 13 casos, pero tuve 20 casos que lo quería hacer endoscópico, pero finalmente me retracté y lo terminé haciendo tubular. En el segundo año del 60 lo bajé a 35%, pero igualito tuve casos que abandonaba y no lo hacía finalmente endoscópico, y ya finalmente el tercer año todo lo estoy haciendo, digamos, no me he echado para atrás. Pero ¿qué quiere decir con eso? Que mientras estás aprendiendo tienes que tomar la humildad de decir, oye, este caso me gustaría hacerlo endoscópico, pero no lo voy a hacer endoscópico. Finalmente estamos operando pacientes y, oye, no podemos tirarnos 7 horas con un paciente simplemente para aprender. Hay que, digamos, estar bien estudiado cuáles son los casos que tenemos que ir haciendo, digamos, a medida que vamos mejorando a nivel transforaminal. Y a nivel, digamos, interlaminar, ¿cuáles son los casos mejores? Ventanas óseas amplias, L5-S1, hernias pequeñas, paramediales, y evitar estenosis o ligamentos gruesos como en los casos iniciales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2 casitos típicos. Este es el caso propio para comenzar: una ventana ósea gigantesca, una hernia muy pequeña, donde simplemente vamos quitando el ligamento amarillo y ahí ya entramos al canal. En cambio, esta es una hernia pequeña, pero miren, la ventana ósea es muy pequeña, ligamento amarillo grueso, ahí hay que drilar, hay que trabajar mucho. Oye, este no es el caso que vamos a usar inicial, o que vamos a hacer inicialmente. La otra cosa es la planificación quirúrgica. Hay que planificar bien, el margen de error aquí es pequeño. Evitar al máximo las emociones. 2 de mis cirugías de conversión fueron realizadas después de cirugías exitosas. Uno cree que cuando hace algo bien ya me las sé todas, y ahí es donde aparecen, digamos, las complicaciones. Seguir los pasos lógicos de los niveles de dificultad, acompañamiento si es posible, y familiarizarse bien con el equipamiento antes de usar una casa comercial. ¿Cómo podemos acelerar nuestra curva de aprendizaje? Obviamente los cursos de entrenamiento, cadáveres, modelos. Mucho estudio, hay que estudiar. Esto es una anatomía diferente, son técnicas diferentes, y todo está descrito, pero hay que aprenderlo. La visualización de YouTube, esto yo lo recomiendo muchísimo. En YouTube hay 1000 cosas, 1000 videos. Rigo tiene una tablet que tiene más de 100 casos. Oye, yo la tengo, buenísimo, hay que ver muchísimo. En Vimeo, Eloquence tiene full casos, entonces yo creo que la visualización nos ayuda muchísimo. El entrenamiento, ¿cómo debería ser? Cursos básicos de ISFIX, transforaminal, después cursos intermedios interlaminares, cursos avanzados de estenosis y cervical, y en la medida de lo posible asistencia a centros hospitalarios. A los que están interesados, esto es un curso que se va a hacer en octubre en Brasil, es en español, y es en un centro de entrenamiento en Sao Paulo, que es espectacular. Lo recomiendo. Si alguien quiere la información se la puedo dar. Entonces podemos concluir que la curva de aprendizaje endoscópica es larga, lenta, y se debe acortar con mucho entrenamiento y acompañamiento en los primeros casos. Los resultados quirúrgicos y las evoluciones clínicas realmente son similares si hay o no acompañamiento. El punto de corte, ya hemos hablado, son más o menos 20 casos. Y en la literatura revisada, la variable más importante para el punto de corte en la curva de aprendizaje es el tiempo quirúrgico, pero también tenemos que evaluar nuestras propias tasas de complicaciones y fracasos quirúrgicos. Y finalmente, en la curva de aprendizaje, el estudio a fondo es fundamental para disminuir nuestro número de complicaciones y fracasos quirúrgicos. Gracias.